Hola, ¿qué tal están? El problema ecológico ciertamente es un tema muy amplio, muy extenso, que se puede abordar desde muchísimos enfoques diferentes, pero yo creo que lo esencial es que el planeta Tierra está sufriendo la destrucción por causa de la excesiva contaminación ambiental y por otra serie de razones. También podemos hablar del calentamiento global, etcétera. En ese sentido, a pesar de los tratados, de las reuniones políticas a alto nivel, a nivel internacional, pues no se consigue disminuir el nivel de contaminación que está sufriendo el planeta y que está destruyendo parte de la naturaleza, y en ese sentido pues hay que tomar medidas. Se están tomando pero no son suficientes. Podemos pensar que hay una exageración de los alarmistas en relación con la conservación del planeta, pero yo creo que eso no es cierto. Pues hay un cierto temor a que pues dentro de unos pocos años o unas décadas desaparezcan, por ejemplo, la selva del Amazonas, las selvas de Indonesia, de la zona central de África, del Congo, etcétera, y de otras partes del planeta. En ese sentido, pues tenemos la obligación ética de conservar la naturaleza en el presente y también para las generaciones futuras, como es lógico. Por lo tanto, es una realidad que nos compromete urgentemente, en el sentido de que hay que resolver estos problemas ecológicos que tiene la civilización humana, que existen en todos los países, en unos en mayor medida y en otros en menor medida. En ese sentido, se podría pensar aparentemente que la naturaleza es suficientemente poderosa para superar todos los destrozos causados por los seres humanos, por el industrialismo, etcétera. Pero se está demostrando que eso no es cierto. Podemos pensar en la destrucción de la capa de ozono, que sigue avanzando, en el deshielo de los polos, tanto del Polo Norte como de la Antártida o Polo Sur, y todo esto es muy preocupante. En ese sentido, es verdad que los cambios climáticos a escala geológica tardan en producirse decenas de miles de años o cientos de miles de años, pero ya se está notando que está subiendo la temperatura cada año en el planeta, que cada vez hay un mayor nivel de calor en el planeta y que hay fenómenos climáticos adversos de forma continua, más abundantes o más frecuentes que hace, por ejemplo, 40, 50 o 100 años. Esto es una realidad evidente que nadie la puede discutir. En ese sentido, también hay que decir alto y claro que los recursos naturales no son infinitos en el planeta, son escasos, entre comillas, porque es verdad que el planeta es muy extenso y la superficie del planeta lo es, pero claro, con 8.000 millones de habitantes aproximadamente que tiene ahora el planeta Tierra, pues hay que tomar conciencia de que en esta carrera del consumismo en la que estamos perjudicando gravísimamente a la vida natural. Tanto me refiero a las especies biológicas animales como a las especies vegetales y en general al medio ambiente. En ese sentido, podemos pensar que es posible una acción individual y también una acción colectiva. En ese aspecto habría que incidir en la importancia de la conservación del medio ambiente, de los hábitats naturales de los animales, también intentar evitar la extinción de los animales por causa humana, y en ese aspecto hay muchísimo que hacer. También estas cuestiones se tratan en los currículos de la enseñanza secundaria, pues en la educación secundaria obligatoria, también en el bachillerato, etcétera, pero parece que no es suficiente porque las nuevas generaciones es verdad que pueden tener una mentalidad más ecológica que las anteriores, las de hace varias décadas, pero el problema es que los que gobiernan son políticos con una cierta edad que priman diríamos, el desarrollo industrial, el desarrollo económico sobre la conservación de la naturaleza. Y ahí está el problema fundamental. Por otra parte, también hace falta una mayor concienciación social de la importancia de reciclar, de la importancia de conservar la naturaleza y sobre todo de no ensuciar la naturaleza. Por ejemplo, hay muchas campañas informativas en distintos países en las que se habla y se dice que pues no hay que arrojar colillas al monte, no hay que tirar basura cuando se va de acampada, por ejemplo, o se hacen excursiones por el campo, etcétera, o senderismo, etcétera, etcétera, porque estamos destruyendo nuestro hogar, nuestro planeta, la naturaleza, que es verdad que se regenera hasta cierto punto, pero esa regeneración no es ilimitada ni es excesivamente rápida. Otra cuestión también importante es la de prevenir para que no sucedan los incendios forestales o que haya el menor número de incendios forestales posible
y que, bueno, de esa manera conservar el patrimonio ecológico que todos tenemos y del que disfrutamos. En España, por ejemplo, cuando llegan los veranos, lo mismo que en otros muchos países de todo el mundo, se producen muchísimos incendios, en muchas ocasiones muy virulentos, que destruyen miles o cientos de miles o millones de árboles cada año. Y eso es algo trágico. No hay que olvidar que, por ejemplo, la selva del Amazonas tiene 390.000 millones de árboles aproximadamente, porque se ha hecho pues, una investigación estadística, viendo la concentración de árboles por kilómetro cuadrado, se puede calcular aproximativamente que ese es el número de árboles aproximado que tiene la selva del Amazonas, que es la más extensa del mundo. En ese aspecto, en el Amazonas se está deforestando a ritmos agigantados por causa de la industria minera y de otras industrias que quieren aprovechar la madera de los árboles, etcétera, y eso tiene que tener pues un límite, tiene que tener un control, cosa que parece que no existe ni en Brasil ni en otros países limítrofes. En ese sentido, si las cosas siguen al ritmo que van actualmente, pues quizás dentro de 20 o 30 años haya desaparecido la selva del Amazonas, que es un pulmón para toda la humanidad. Produce mucho oxígeno y también, digamos, es un hábitat extraordinario para muchísimos animales, muchísimas plantas, árboles, vegetales de todo tipo, y donde se extraen también principios activos de muchos medicamentos, o de un cierto número de medicamentos en todo caso, que son esenciales para mejorar la salud humana o para conservarla. En ese aspecto, por eso, no solamente por motivos de recreación visual o recreación estética o de conservar a los animales en su hábitat natural, que por supuesto que sí, esto es esencial, pero también por un interés de los propios humanos, de disfrutar de la selva, de disfrutar de los desiertos, de disfrutar de los bosques, algo que es fundamental también para la vida humana. Somos seres que estamos en contacto permanente con la naturaleza, aunque parezca que no, y somos seres naturales también. Por tanto, todo esto hay que considerarlo y valorarlo en su importancia, que tiene muchísima. Por otra parte, también podemos pensar en la función de la solidaridad para intentar conservar este patrimonio natural que tenemos en el planeta y que, si no lo cuidamos, desaparecerá o desaparecerá en gran medida. En ese sentido, pues no sirven solo las declaraciones de intenciones, que están muy bien sobre el papel y retóricamente pues se escuchan con mucho agrado, indudablemente, pero son eso, declaraciones de intenciones que luego no se cumplen porque aunque hay compromisos entre los países para cuidar el planeta, a la hora de la verdad pasan los años y esos compromisos que se fijaron previamente al final no se cumplen o se cumplen en un porcentaje escaso, con lo que la situación sigue empeorando cada año que pasa. Y esto sucede porque vivimos en un capitalismo salvaje, un capitalismo consumista, que parece que lo único importante es el desarrollo de las economías. También hay que pensar en las economías emergentes de los países todavía en vías de desarrollo, que son muchos países, por ejemplo, de África, de Asia, también de América del Sur, en cierto sentido, y todo eso, y América Central, y todo eso repercute, diríamos, a nivel ecológico en el planeta, en el sentido de que se está destruyendo más naturaleza, se están destruyendo hábitats de animales y están desapareciendo animales salvajes continuamente por la acción humana. Todo este tipo de cosas pues perjudican y a pesar de los tratados internacionales, de las cumbres internacionales sobre el clima, etcétera, pues no se consigue pues un avance significativo, desafortunadamente. De todas maneras, pues hay que seguir luchando por un planeta sostenible, por un planeta en que predomine el ecologismo, en el sentido de que se conserve el planeta bien, y pues esa es la actitud correcta. Por otra parte, es verdad que desde la Unión Europea y desde otros organismos supranacionales se está insistiendo continuamente y desde muchos países en que hay que olvidarse de los combustibles fósiles, hay que depender muchísimo menos del petróleo y de sus derivados, y esto pues se dice alto y claro, pero es muy difícil luchar contra eso, sobre todo en los países emergentes que quieren ponerse al mismo nivel económico, por lo menos subir de nivel económico para ponerse en una situación económica mejor, pero hay procedimientos para conseguirlo sin destruir el ambiente natural. Y eso es algo que habría que decir también por parte de los países más desarrollados, ofrecer ayuda económica para que los países que están saliendo de su situación de subdesarrollo puedan
emplear métodos agrícolas o métodos, diríamos, de creación económica, de producción económica, que no sean lesivos para la naturaleza. Usar energías sostenibles como la eólica, la solar, la eléctrica, en definitiva, energías limpias relativamente, porque también contaminan algo, pero muchísimo menos que las derivadas de los combustibles fósiles. En ese sentido, podemos pensar en la energía solar, en la energía eólica, la energía nuclear, que si se utiliza bien también puede servir para producir muchísima electricidad y pues no dañar al planeta. Está la cuestión de dónde se destinan los residuos radiactivos, pero es verdad que se pueden enviar incluso al espacio en algunos casos y también se pueden desarrollar como cementerios de alguna manera o subterráneos para almacenar residuos radiactivos, aunque ahí hay un riesgo evidente y es que con seísmos o terremotos y movimientos de la Tierra en general o acuíferos, pues puede llegar la radiactividad a los acuíferos, etc. En ese sentido, a mí me parece que sería mejor lanzarlos al espacio, ya que no son demasiado extensos los residuos y no ocupan demasiado espacio, pues quizás lanzarlos en naves al espacio muy lejano para que no repercuta negativamente en la Tierra. En cualquier caso, hay procedimientos de control para que no salga la radiactividad y que perjudica a las personas y a los animales y a la naturaleza. Por otra parte, también está lo de los automóviles eléctricos, que tendrían que ser todos eléctricos, no solamente híbridos, para el año 2030-2035 en Europa, y yo creo que eso tendría que extenderse a todo el planeta, a Estados Unidos, a China, a Japón, a todos los países, Brasil, etcétera, y otros muchísimos países, son casi 200 países en el mundo, y de esa manera parece que no, pero habría mucha menos contaminación en el ambiente. Hay ciudades como Pekín, por ejemplo, que están hipercontaminadas. Y también es algo evidente que mucha gente pues, muere por causa de la contaminación atmosférica. ¿A quién pide responsabilidades esa gente que muere o los familiares de la gente que muere? Pues a nadie, porque al final la gente tiene que sufrir esa contaminación excesiva del ambiente. Por otra parte, tiene que haber mayor reciclaje de productos, lo que se denomina también economía circular, reaprovechar productos, etcétera. Está el tema de los residuos plásticos que invaden el planeta, invaden los mares, invaden también zonas terrestres y luego también hay un problema muy profundo y muy serio de contaminación causada por la chatarra electrónica, por elementos de ordenadores, de móviles, especialmente en Bangladesh, en otras zonas de la India, etcétera, pero sobre todo en Bangladesh y en otras partes del mundo. Y todo eso pues hay que evitarlo, lógicamente. Por otra parte, en relación con la desertificación o la desertización de muchas zonas del planeta, de muchos países del planeta, y eso también sucede en España, desgraciadamente, pues hay soluciones para eso. Por ejemplo, las plantas desaladoras de agua de mar, que aunque puedan parecer caras, son fundamentales. Por ejemplo, en las Islas Canarias, gracias a dos desaladoras que tienen, pues pueden surtirse de agua de buena calidad y les sirve pues, para usos domésticos y también para beber, etcétera. Pues eso se puede aplicar al resto de España. Es verdad que hay que hacer una inversión en crear nuevas plantas desalinizadoras de agua de mar, que pueden necesitarse igual 50, 60, 80 plantas en toda España o 100. Eso habría que hacer un estudio para saber cuántas se necesitan y a partir de ahí que haya más agua para la agricultura, para la ganadería, para el consumo humano también y en definitiva para que España no se desertifique. Por otra parte, el consumismo excesivo que existe en la sociedad actual provoca también muchísima contaminación. En ese sentido, como dije hace un momento, la economía circular puede servir para evitar la destrucción del ambiente natural, de los ambientes naturales, de los ecosistemas del planeta. Y, por lo tanto, hay que pensar también no solamente en las generaciones presentes que están viviendo, sino en las generaciones futuras. Tenemos el deber moral o el deber ético de dejar en nuestro planeta a las generaciones futuras, por lo menos no peor de lo que está ahora el planeta. Nosotros hemos recibido el planeta de otras generaciones anteriores, ha ido empeorando el planeta a nivel ecológico por la excesiva contaminación y, lógicamente, lo esperable es que dejemos el planeta en las mismas condiciones que lo hemos recibido, no en peores condiciones, pero esto no se está cumpliendo, desgraciadamente. En ese sentido, pues me parece muy bien la labor que hacen los ecologistas,
en muchos aspectos, en muchos sentidos, porque eso es lo que corresponde para conservar este único planeta que tenemos. Y eso pues también hay que repetirlo, hay que decirlo en muchos foros, a través de conferencias, de artículos, de libros, etcétera, de vídeos, de audios, y también conviene insistir mucho, por ejemplo, en la enseñanza pues a nivel de primaria y a nivel de secundaria, para que todo el mundo tome conciencia de esta necesidad de conservar el planeta. Y esto es extensible pues, a toda la población. El hablar de estas cosas, el que, por ejemplo, los gobiernos de los países hagan campañas de información a través de la televisión, de anuncios publicitarios breves, insistiendo en la importancia de saber reciclar, de saber conservar el planeta, etc. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.